Bienvenidos a la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari. Le damos la más cordial bienvenida a esta versión número 15 de los conversatorios Hablemos del Canal, en esta ocasión con el tema de los masones y la zona del canal. La presencia de los masones en la sociedad panameña data desde los primeros años, 1821, con la independencia de Panamá de España. Los miembros de la masonería tienen una inherencia particular en ese movimiento independentista. Desde allí y en una secuencia temporal sucesiva han tenido también protagonismo también en las gestas separatistas con Colombia y en la vida nacional, en la vida política y social panameña, y particularmente en la zona del canal. La zona del canal albergó desde sus inicios contribuciones desde la presencia de las logias masónicas en Panamá. Para hoy tenemos la participación distinguida de un grupo de masones a las cuales nos distinguen hoy en esta tarde en la Biblioteca Roberto F. Chiari. El gran maestro Carlos Manuel Herrera Cruz, que me acompaña aquí a mi mano derecha. Él es el gran maestro que representa a la Gran Logia de Panamá. El gran maestro Carlos Manuel Herrera es panameño, tiene 43 años, es especialista en la rama de la ingeniería y los sistemas informáticos. En el ámbito profesional se desempeña como consultor especialista en tecnologías de información. Consciente de que la formación integral del individuo debe incluir el trabajo espiritual para el fortalecimiento de los valores y virtudes, ingresa a la masonería en el año 2006, manteniendo un rol activo tanto a nivel nacional como internacional, participando en foros masónicos en Cuba, Alemania, Estados Unidos, Perú, Ecuador, El Salvador y recientemente en Israel. En diciembre del 2022, en reunión de la Gran Asamblea de la Gran Logia de Panamá, máxima autoridad de masonería simbólica en la República de Panamá, fue electo como muy venerable gran maestro de la Gran Logia de Panamá, convirtiéndose en el gran maestro número 53 y en el masón más joven de la historia reciente de ocupar tan importante cargo en esta centenaria institución. Bienvenido, Carlos, a la biblioteca y a Hablemos del Canal. Muchas gracias, Orlando. Tenemos a la derecha a la derecha del señor Carlos Herrera, al señor Eduardo Crócamo, el Right Worshipful Gran Maestro Distrital del District Grand Lodge at the Panama Canal. Representa a la Gran Logia de Massachusetts y está aquí particularmente presente, y hace un rato fuera de cámaras comentaba que visitaba coincidentalmente Ciudad de Panamá y lo incorporamos al conversatorio de Hablemos del Canal, en tanto de que y de eso nos vas a hablar más en extenso, cuando abordemos el tema, va a explicar la razón, las circunstancias en la cual el Tratado de Torrijos-Carter, que disuelve la zona del canal, reformula la jurisdicción de las logias masónicas en Panamá, y la cual pues entonces las explicaciones nos ahondará el compañero y maestro Eduardo Crócamo. Aníbal George, capitán del Canal de Panamá, ilustre potentado del grupo Shriners del Abu Sat, la logia masónica que también tiene presencia y origen en la zona del canal y que tiene en la sociedad panameña una presencia particular y muy loable y notable como brazo filantrópico de la masonería, la atención de niños con problemas ortopédicos y de quemaduras a través de la red de hospitales, de los hospitales Shriners alrededor del mundo, y que, como bien repito, ha tenido una presencia importante en la vida social panameña. Finalmente, y no menos importante, tenemos a Amílcar Gotti. Amílcar Gotti desde la literatura. Él como masón aborda aspectos de la masonería a través del género de la novela ficcionada. Yo leí el primer libro y la verdad que tengo algunas preguntas y algunas curiosidades si son ficciones o realmente vivencias personales.
Iniciemos el conversatorio. Carlos, cuéntanos sobre la presencia y el origen de la masonería en Panamá. Y a criterio tuyo, ¿cuáles son los hitos, digamos, históricos o los parteaguas importantes en donde los masones han tenido afectación y presencia en Panamá? Por supuesto, muchas gracias por la invitación, Orlando. Un agradecimiento especial al doctor Aristides Royo, expresidente de la República y ministro para Asuntos del Canal, quien por su conducto pues logramos coordinar esta invitación a este conversatorio. Reiterar mis saludos al gran maestro distrital Eduardo Crócamo, de la Gran Logia de Massachusetts, al ilustre potentado Aníbal George, potentado de Abusa Shriners, y al hermano masón Amílcar Gotti. Con mucho gusto respondiendo a tu pregunta. Bueno, es una historia de muchísimos años. Así es. Voy a tratar de condensarla lo más posible. La historia de la masonería se remonta al siglo XIV, siglo XV, con la masonería operativa. Masón significa constructor. Y eran pues los constructores de catedrales y de castillos en la Edad Media que se dedicaban pues al oficio de la construcción. Era un oficio muy especializado, el equivalente a lo que hoy día serían los arquitectos e ingenieros. En ese tiempo el conocimiento se pasaba de boca a oído, de aprendiz a maestro, y se fueron creando estos gremios en los cuales ellos con mucho celo conservaban ese conocimiento. Y se crearon palabras, pases, toques secretos, porque ellos se esparcían por toda Europa para ir a otros proyectos de construcción. Y cuando llegaban a otro país, tenían que identificarse con el maestro jefe de la obra. Y para poder identificarse en su nivel de conocimiento, él tenía una palabra que le había sido enseñada a su nivel de conocimiento y se identificaba. Y ya el maestro de obra sabía que era un aprendiz o qué nivel de conocimiento tenía para colocarlo en los trabajos del proyecto. Más adelante, ya en el Renacimiento, tenemos una apertura en la sociedad, búsqueda de conocimiento, descubrimientos científicos, más ideas liberales, pensamiento crítico, y la masonería se abre un poco y empieza a aceptar en sus logias, en sus grupos, a no masones, que se le llamaban entonces, a no constructores realmente, que se le llamaron masones aceptados. Y se fue creando estas logias de mucho conocimiento, de discusiones científicas, de pensamiento liberal, que fueron creciendo en el tiempo y llegó hasta 1717, se puede decir, cuando ya existían muchas logias, pero 4 de ellas en Londres deciden formar la Gran Logia de Londres y Westminster, que es lo que hoy día se conoce como la Gran Logia Unida de Inglaterra, o la primera gran logia del mundo. De ahí inicia la masonería moderna. De ese viaje o esa fundación de la logia en Londres y la relación de Panamá con Jamaica es la que nos toca a nosotros en 1821. Es muy probablemente, porque luego que se funda esta gran logia como el inicio de la masonería moderna, empieza la expansión por toda Europa. Francia, Inglaterra, Escocia, llega a los Estados Unidos por Massachusetts, por Pensilvania, por Illinois, y empieza esa expansión de la masonería, esa expansión cuando ya entrando al siglo XVIII, todo ese movimiento intelectual que se va dando y va llegando luego a lo que es la independencia de los países hispanoamericanos, ¿no? A principios de los 1800, y tienes todo ese influjo de independencia que liderados por los masones, Simón Bolívar, José de San Martín, Bernardo O'Higgins, Francisco Morazán, entre muchos otros ilustres masones que lideraron batallas para la independencia de los pueblos y lucha por la democracia y la libertad de pensamiento en América y en el mundo. Incluyendo la independencia de los Estados Unidos de América, se pueden destacar ilustres masones como George Washington o Benjamin Franklin. Pero eso llega a Panamá. Te puedo decir que en el 1821, específicamente el 14 de julio, se tiene la referencia histórica de que se funda la primera logia en el Istmo de Panamá, llamada La Mejor Unión. Ahí es lo que tenemos la referencia en este momento que inicia masonería en el Istmo, 1821, con la logia La Mejor Unión. Posteriormente, bueno, tenemos ya, esto fue el 14 de julio de 1821. En noviembre te da la independencia de Panamá de España. Okay. Y te puedo decir que entre los signatarios de esa acta de independencia estaba Manuel María de Ayala, estaba José Antonio Cerda, y estaba José Vallarino Jiménez,
3 destacados masones que formaron parte de esta gesta independentista y que contribuyeron a ese surgimiento de lo que fue el nuevo Estado independiente de Panamá, Okay. que nos adherimos a Colombia, o a la Gran Colombia, ese sueño de Bolívar en 1821. Entonces no podíamos descartar que esos pensamientos liberales que venían emanados de la Revolución Francesa y por estas vías de los movimientos independentistas de la monarquía española en Hispanoamérica tenía que ver o coincidía con el pensamiento masónico del entonces y la organización de estas logias. Por supuesto, tuvo mucho que ver a finales de los 1800, cuando se da la independencia de Estados Unidos y se da la Revolución Francesa, todos esos pensamientos sociales y masónicos de libertad, de igualdad, de fraternidad, estaban permeados. Y de ahí eso vino hacia América. Y por eso es que Bolívar, O'Higgins, San Martín llegaron acá con esos deseos de libertar a los pueblos. Y en esa misma ruta, si seguimos el hilo conductor del esfuerzo de la comunicación entre los mares, que concluye con el Canal de Panamá, seguramente con el ferrocarril transísmico, con el Canal francés y con los inicios del Canal norteamericano, también tuvo que ver el pensamiento de hombres masones en esos proyectos. En el periodo de la Gran Colombia, siendo Simón Bolívar presidente de la Gran Colombia, se ordena uno de los primeros estudios para la construcción de un ferrocarril sobre el Istmo de Panamá. Me parece que fue por allá como por 1827. Un poquito más adelante se ordena un segundo estudio para la construcción del ferrocarril en 1836. En ese momento ya lo ordenó, los Estados Unidos tenían muchísimo interés en la ruta por el Istmo, y el presidente y también masón, Andrew Jackson, ordena otro de los estudios para la construcción de lo que fue el ferrocarril, que se concretó, como sabes, a mediados del 1850, 1855, para el momento en que se da la fiebre del oro. La fiebre del oro en California, que todavía es un influjo por Panamá mucho más amplio de muchísimas personas que se aventuraban en esto. Y eso trae la fundación de otra importantísima logia que se llama la Union Lodge número 82. Esta Union Lodge número 82 fue fundada bajo la Gran Logia de Texas y tenía una misión muy especial. Era poder socorrer a los masones que estaban en esa aventura de la costa este a la costa oeste de los Estados Unidos durante este periodo y poder darles auxilio, alimentación, en algunos casos hasta hospedaje. Y esta logia tiene un significado muy histórico porque funcionó muy pocos años, del 52 al 55. 1800. Cierra trabajos, 57. Pero adivina qué, hace un par de años en Texas alguien se encontró con los papeles de esta logia que funcionó en 1800 y reconstituyeron y formaron nuevamente la logia Union Lodge en el año 2020. Y restablecieron los trabajos de una forma muy simbólica y en su papelería, en toda su indumentaria, usan la bandera de Texas y la bandera de Panamá. Y los invitamos a que nos visitaran y este año estuvieron aquí, a principio de año, los miembros de la Union Lodge y les celebramos una tenida, una reunión en conjunto entre los miembros de la Union Lodge que fue fundada aquellos tiempos por 1852, en este año 2023 aquí en Panamá, en el Templo de la Gran Logia de Panamá. Canal francés, canal norteamericano. Mira, el canal francés, sabes, ese proyecto fallido, lamentablemente, entre 1881 y el 89 que estuvo, hubo una afluencia muy importante de gente aquí en el Istmo de distintos países, y entre ellos muchos masones. Y eso yo siento que guarda alguna relación con que un poquito después, 1898, Gran Maestro Distrital, se funda la Logia Sojourners. La Logia Sojourners, que inicia en aquel entonces bajo carta constitutiva de la Gran Logia de Escocia. Inicia trabajos en la República de Panamá, en el Istmo de Panamá, pero esa logia tiene un detalle muy interesante. Es la logia más antigua y que actualmente está activa en el Istmo de Panamá. Ellos desde 1912 son parte de la Gran Logia de Massachusetts, que están bajo la jurisdicción de mi hermano Eduardo Crócamo aquí presente. La Gran Logia de Panamá, 1925. Bueno, la Gran Logia de Panamá, es una aventura muy interesante. En el Istmo de Panamá hubo mucha masonería desde esta fecha y para los inicios de los 1900 ya existía mucha masonería, no solo de Massachusetts, Escocia y otros países. También había bajo carta constitutiva de Colombia y de Venezuela. Y ya existían varias logias aquí trabajando y deciden en ese entonces formar una primera gran logia
en 1913. Se denominó la Gran Logia de la República de Panamá. Porque fue muy incipiente, no lograron tener quizás el acuerdo de todos los hermanos que estaban aquí en Panamá y no lograron ese reconocimiento internacional que requiere una gran logia regular. Y tuvieron en muchas conversaciones muy fraternales, dando a la creación, al cierre de esa Gran Logia de la República de Panamá y a la creación de la muy respetable Gran Logia de Panamá, que nace el 16 de abril de 1916 y que hace poquito pues celebramos nuestros 100 años de estar aquí como Gran Logia de Panamá en la República de Panamá. Gracias, Carlos. Quería preguntarle o quería darle el pase al Right Worshipful Eduardo Crócamo, el gran maestro distrital de la Grand Lodge de Massachusetts. Carlos comienza a esbozar digamos, la jurisdicción de las logias o la administración de las distintas logias masónicas en Panamá. Al firmarse el Tratado del Canal de Panamá en 1903-4 comienza la construcción del canal, se crea la zona del canal. ¿Cómo se acoge la comunidad de las logias en la zona del canal y qué tiene que ver la Gran Logia de Massachusetts luego de casi más de 90 años de la vida de las logias en la zona del canal y expirada la vigencia de la zona del canal con los tratados del canal? ¿Cómo entra la Gran Logia de Massachusetts en el tema administrativo jurídico de la jurisdiccional de las logias? Bienvenido, Eduardo Crócamo, gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Es muy interesante porque siempre han existido unas relaciones muy fraternales y armoniosas entre la Gran Logia de Panamá y la Gran Logia de Massachusetts con su Gran Logia distrital dentro de la zona del canal. El primer gran maestro de la Gran Logia de Panamá, el muy respetable gran maestro Guillermo Andreve, fue instalado por el gran maestro de la Gran Logia de Massachusetts en 1917. El templo de la Gran Logia de Panamá recibió ayuda también de la Gran Logia de Massachusetts y siempre hemos tenido unas relaciones súper armoniosas. En ese entonces sucede algo muy interesante. La zona del canal era totalmente autónoma y no tenía nada que ver con la Gran Logia de Panamá. Y se firma el primer tratado en 1917, donde se establecían los límites de responsabilidad sobre los masones que querían ingresar a la Gran Logia de Panamá y los masones que querían entrar a la zona del canal y tenían que tener residencia, trabajar dentro de la zona del canal o tener una tercera nacionalidad. Ese es el primer tratado que se firma en 1917. Luego se van reiterando, se van firmando diferentes tratados entre las grandes logias y el último, que es una ratificación del tratado, se firmó en el 2020. 2022. 2022. Entonces, también hay un tema bien interesante que es los templos que existían en la zona del canal. Entonces, existía un templo que se llamaba Cyber Lodge en Gatún, que ahorita está como en una isla después de la construcción de la ampliación. También está el templo de Cristóbal, que era de Sojourners Lodge, que es la logia más antigua que todavía trabaja. También está el templo, que ahora es un banco, ¿no es así, Rex? Un banco. También está Ancon Lodge, que es el Museo de Arte Contemporáneo. Entonces, estos templos tenían la particularidad que tenían comedores y tenían dormitorios, porque teníamos el Pacífico, el Atlántico, la movilidad era por ferrocarril. También teníamos el antiguo templo del Scottish Rite, que se construyó en 1924, que es donde está el Teatro Inida. Inida ahora en Balboa. Exactamente. Entonces, ese teatro es muy lindo. También tenía comedores y también tenía dormitorios. El Elks estaba ahí en la boca, el edificio donde estaba el... Los Elks es otra orden fraternal. Otra orden fraternal. Que no está directamente relacionada con nosotros. Entonces trabajamos de una forma armoniosa. De hecho, el District Grand Lodge, como se le conoce, tiene 4 logias en Panamá, 3 de habla inglesa y una de habla castellana, y tiene 3 logias en la República de Chile. Una en Valparaíso, una en Concepción y otra en Santiago de Chile. O sea que es bastante extenso el spread, pero solamente para indicar
la armonía y la fraternidad de los masones, que es igualmente extensa. Con la independencia de Panamá de Colombia, en 1903, es interesante algunos datos que te quiero compartir. Adelante. Con esa declaración de independencia, Demetrio H. Britt, que era el presidente del Consejo Municipal, él delega sus poderes en una junta provisional de gobierno, que estaba conformada por José Agustín Arango, Tomás Arias, Federico Boyd y Manuel Espinosa Batista. Todos ellos masones menos Federico Boyd. Se redacta el acta de independencia, que otro dato interesante es que el secretario del Consejo Municipal de ese momento era Ernesto J. Gotti, de lo cual mi hermano Gotti probablemente nos va a ahondar un poquito más adelante. No era masón, hasta donde entiendo, pero bueno, está en esta historia. Y se redacta esta independencia en 1903. Panamá firma, justo con la independencia, los tratados Jaibo-Novarila, donde se acuerda con los Estados Unidos la construcción del Canal de Panamá. Y allí se define la zona del canal. Con esa definición de la zona del canal, el territorio había sido cedido a perpetuidad hacia los Estados Unidos. Y eso llevó a que, bueno, Panamá no tenía ninguna jurisdicción allí. 1903. 1916 se funda la Gran Logia de Panamá. Y en 1917, el gran maestro, como bien mencionó mi respetable hermano Eduardo, el gran maestro Guillermo Andreve, que fue el primer gran maestro de la Gran Logia de Panamá, firma un tratado masónico con la Gran Logia de Massachusetts, con su gran maestro apellido Johnson, y en el cual se reconoce la jurisdicción masónica de la Gran Logia de Massachusetts sobre la zona del canal, sobre los 10 kilómetros de ancho que tenía la franja canalera. Para ese momento ya la Gran Logia de Massachusetts tenía la Sojourners Lodge desde 1912 y también tenía una logia que se había fundado recién, que era la Canal Zone Lodge, de la cual formaban pues todos los americanos que formaban parte tanto del ejército como civiles que estaban aquí trabajando, ¿no? Hablemos de los principios que rigen la comunidad de los hombres masones. ¿Quiénes son los masones? ¿Cuáles son las características que lo rigen, que lo establecen como perfil de hombre masón? Es una excelente pregunta. Para ser masón hay que ser un hombre libre y de buenas costumbres. Primordial, creer en un ser superior. No somos una religión. Dentro de la masonería vemos católicos, cristianos, musulmanes, judíos, de distintas religiones. Lo importante es creer en un ser superior. Eso es lo importante. Y querer ser una mejor persona, aportar positivamente a la sociedad. Bien. El Abu Saad Shriners es una institución de asistencia social centrada en la diversidad en la diversión y la hermandad. La antigua orden árabe de los nobles del místico Shrine, que se funda en septiembre de 1872, tiene presencia aquí en la zona del canal. Abu Saad es una frase de origen árabe que significa buena suerte y que por más de 100 años ha sido ofrecida a cientos de niños panameños que, sin distingo por su lugar de procedencia, clase social, rasgo o religión, han sido beneficiados por el programa de salud de los hospitales Shriners. El potentado Aníbal George representa al Abu Saad Shriners en Panamá. En reuniones anteriores, preparando este conversatorio, yo le comentaba a él que yo de niño veía aquí en la antigua estación del ferrocarril un hombre vestido de blanco con un copete rojo como el que él está luciendo, y yo decía, bueno, ¿esto qué tiene que ver con ustedes? Me volví a encontrar al hombre de copete rojo hace un par de semanas en el edificio, en la sede de la Abu Saad Shriners, y entonces se me vinieron todas esas memorias de niño. Aníbal, cuéntanos del Abu Shriners, del Abu Saad Shriners, de los potentados. Y ahí también otro tema interesante, hablando del canal, a mí me contaban y me preguntaban que si era verdad que en el muro central de la esclusa del canal en Miraflores había una placa conmemorativa de los masones en el canal. El tema vamos a desmistificarlo ahora. Cuéntanos. Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, Abu Saad es básicamente el brazo filantrópico de la masonería. Para ser miembro de Abu Saad necesita ser maestro masón. Todos los Shriners son masones, no solo los masones son Shriners.
sobre el muñeco, nosotros le decimos Juan Hombrón, que solía estar, Juan Hombrón, Okay. que solía estar en la estación del ferrocarril, ahora está enfrente de nuestro edificio en Albrook. Sí, todavía tiene una camisa blanca, todavía tiene un pantalón rojo, tiene un fez, que es como se llama el sombrero este. Usualmente el muñeco está pintado de crema. Sin embargo, cuando yo fui elevado a potentado, mis hermanos me hicieron hicieron el favor de ponerlo en un color más tropical. Nuestra función es básicamente, como bien lo dice, divertirnos. Y por eso la mayoría de las cosas lo hacemos sonriendo o haciendo relajo. Yo te estaba diciendo que cuando uno tiene este gorro y dice potentado enfrente, es como si tuvieras un bullseye y todo el mundo te está tirando dardos. Se la pasan todo el día tirándome dardos. Okay. Lo que hacemos, lo hacemos con una sonrisa y lo hacemos por el bienestar de niños. Y eso es lo que hace que vale la pena. La mayoría, de hecho, todos los masones estamos tratando de ser mejores hombres. La forma como yo encontré para mejorar era ayudando a los menos afortunados. Cuéntanos más del trabajo que hacen los hospitales Shriners y lo que ha representado, porque explicaba fuera de cámara, y para los que no nos ven y nos escuchan aquí en las redes del canal, en YouTube y las otras redes sociales, la presencia de la comunidad de los Abu Shriners, de la Abu Sat Shriners en Panamá, se remonta a más de 100 años y tuvo particular exposición mediática con un accidente reciente en Ciudad de Panamá, en donde aparece públicamente Abu Sat y los Shriners asistiendo a los niños quemados. Cuéntanos más de ese vaso filantrópico, de ese tema de exposición social en Panamá con los niños. Desafortunadamente, nuestra labor sale a la palestra cuando sea que hay una emergencia de esa índole. El Hospital del Niño tiene una sala de quemados liderizado por la doctora Corro, que es de primer nivel. Sin embargo, hay algunas situaciones que escapan su poder. Cuando eso sucede, ellos nos llaman. Cuando eso pasa, usualmente necesitamos aviones hospitales aviones ambulancia, para trasladar a algunos de los hospitales Shriners en Norteamérica que atienden ese tipo de patologías. Hay una red de 22 hospitales, 20 en los Estados Unidos, uno en Canadá y uno en México, donde nosotros enviamos a pacientes menores de 18 años, niños y niñas, sin distingo, y sin importar la habilidad de sus padres de poder sufragar los gastos de su operación o su recuperación. Para hacer esto, nosotros hacemos una serie de eventos a lo largo del año y recogemos fondos. Y también aceptamos donaciones de entidades, de particulares, que nos ayudan con esta labor. Ok, interesante. ¿Cuánta gente cuántos niños habrán asistido que si tienes memoria, si esa referencia vale la pena mencionarla? Lo que pasa es que nosotros, Abu Sat tiene como me imagino que casi todo, un prepandemia y un postpandemia. Okay. El último año prepandémico, en el 18-19, nosotros enviamos más de 200 niños a los Estados Unidos. Nosotros no hemos podido recuperar esa frecuencia, pero ya a partir del año pasado comenzamos a enviarlos con mayor frecuencia. Ok, tú eres capitán de parte de la flota que mueve barcos por el Canal de Panamá. ¿Es cierto que hay una placa en la esclusa central de la... Sí, hay una placa. Cuéntanos, esa placa cómo llegó ahí, quién la puso, en qué contexto, por qué una placa de los masones en el área central de la esclusa de Miraflores. De hecho, no fueron ahí donde la pusieron. En 1913, el templo Osman de Minnesota vino a Panamá a hacer una iniciación. Iniciación de nobles.
El lugar que encontraron propicio para hacer la iniciación fue la parte de abajo del fondo, el fondo de la esclusa de Miraflores, que en ese tiempo todavía no estaba llena. Así que terminaron la iniciación y decidieron poner una placa diciendo quiénes eran, cuándo habían venido y para qué. Muchos años después encontraron esa placa, la sacaron del fondo de la esclusa y la pusieron en el muro central del área superior de la esclusa de Miraflores. Ahí está. La mayoría de la gente no logra verla porque para poderla ver tienes que cruzar la esclusa, tienes que ir al muro central. Usualmente, de hecho, como capitán de remolcador nunca la vi. La única forma de verla son las personas que logran caminar por el muro central. Bueno, la vamos a ver aquí en este Hablemos del Canal, en las redes sociales del canal, para que todos los que tengan la oportunidad de mirar este Hablemos del Canal podamos ver también esa placa en el muro central de la esclusa de Miraflores, que yo creo que es un evento único y curioso. Yo creo que en la historia de la masonería casi me atrevo a decir que no hay una cosa, no hay un referente ni un antecedente como ese en ningún lugar del mundo, en una obra como esta, ¿no? Que en una obra de este tamaño, de esta envergadura, ¿no? No la hay. La historia de los masones habla de lo que hemos tenido la oportunidad de asomarnos a escudriñar en la historia de ellos. Habla de sociedades secretas, de ritos de iniciación, etcétera. Amílcar Gotti, que nos acompaña hoy en este conversatorio, se adentra a usar el tema de la masonería a través de la novela, un género literario en donde aborda el tema de la masonería. Amílcar, cuéntanos qué de secreto o cuán de público o cuán ficción o cuán real es lo que cuentas en tus dos obras, en tus dos libros. Los tenemos aquí casualmente como parte del acervo de la biblioteca. El secreto del acta y el otro se llama El amanecer de Llanos. El amanecer de Llanos. Cuéntanos sobre esas dos obras, cómo abordas la masonería, por qué lo hiciste, qué vínculo personal tienes. Cuéntanos a nosotros aquí y hablemos de... Bueno, primero que todo, gracias Orlando por la invitación. Buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, se me ocurrió la idea de hacer los secretos del acta a partir precisamente de mi interés sobre la orden masónica. Pues yo soy masón del 2001 y estando fuera del país, conversando con otros miembros de la orden, me di cuenta de las características que hacían tan diferente a Panamá comparado con otros sitios. Precisamente por la historia que hemos tenido y esa relación que hemos tenido con la orden. Y quise abordar el tema ya que por medio de la orden masónica y por medio de ese lente nosotros podemos inclusive conocer mucho más sobre nuestra propia historia como panameños, ya que al hacerlo podemos identificar momentos históricos de nuestra nación muy particulares que tuvieron una relación directa con un hecho masónico muy puntual. Y aquí voy a rescatar un poco lo que han dicho mis antecesores. Venerable Gran Maestro Carlos, cuando menciona la primera logia San Juan de la Primera Unión, que se fundó en 1821, y es curioso cuando nosotros vamos a un templo masónico en Latinoamérica, por ejemplo, usualmente vemos la foto, o mejor dicho, la pintura de Simón Bolívar, ¿no? Y pocos saben que Simón Bolívar, él vetó la masonería, él hicieron un golpe, él intentaron hacer un golpe en 1828, y a raíz del decreto donde él prohibió la masonería fue que el San Juan de la Primera Unión batió columnas. Pero son cosas de la historia que son interesantes y tienen un impacto en ese momento y tienen una relación con la orden masónica, por ejemplo. Además de eso, la gran cantidad de figuras prominentes dentro de nuestra propia historia que formaban parte de la orden, ya mencionaron a varios próceres, por ejemplo, José Agustín Arango, que su padre era masón, venía de Cuba, era masón también. Él fue el cabecilla del movimiento separatista. También Carlos A. Mendoza, por supuesto, y que Carlos A. Mendoza defendió también a Victoriano Lorenzo. Hay unos archivos muy interesantes sobre este tema. Mucho más adelante también Guillermo Andreve, que Guillermo Andreve fue una persona que contribuyó mucho en la educación y fue una de las primeras personas que escribió sobre masonería, que a veces me preguntaban, pero hay libros de masonería en Panamá, y creo que el único autor en género de novela que lo menciona es Jorge Tomás, Entre el cielo y la tierra, que menciona la orden masónica, pero Guillermo Andreve hizo ensayos de masonería. Sin embargo, en su libro La punta del velo, él habla un poco sobre el tema y profundiza un tema más relacionado con espiritismo, o sea que es muy interesante.
Y Herman Dreve, como mencionaron, fue una figura muy importante que hizo mucho sobre el país. Jorge Llueca, por ejemplo, es decir, una serie de personas que contribuyeron mucho en la historia de Panamá. Y cuando nosotros comenzamos a hablar con otras personas de otros sitios y mencionamos los orientes que estuvieron acá, por ejemplo, el oriente de Texas, que ya mencionaron, lo que menciona el Benagra Maestro sobre cómo Texas creó una especie de campamento misionero, creo que fue en 1852, si no me equivoco. Ulises Grant pasó por acá y él inclusive se apoyó mucho de Benito Juárez pasó también por acá. Estamos hablando antecediendo toda esta época de la construcción del canal. Ya Panamá tenía una gran relación con la masonería, que precisamente brindaba apoyo a nivel mundial, internacionalmente, ¿no? Pero una de las cosas que son interesantes es, y es algo que quizás no es secreto y que pues obviamente todos lo sabemos, era que a raíz precisamente del momento histórico que vivíamos en Panamá, existían condiciones que también afectaron la orden masónica, y eso fue pues algo que tenía que ver con la segregación racial que existía en la zona del canal, que todos pues obviamente sabíamos y muchos de nosotros conocíamos el Silver Roll, el Gold Roll. Y en una época, pues, los masones de esta zona, de alguna forma tenían segregación con las personas afrodescendientes y minoritarias. Y dentro de esta, a pesar de esta circunstancia, una figura que, y me atrevo a mencionarla ya que estamos en este recinto, y pienso que una persona muy importante mencionarlo, es un señor que se llama Cecil Haynes, que quizás ustedes, algunos lo conocen, y está en la pantalla excelente. Cecil Haynes fue la persona que más tiempo trabajó en el canal de Panamá, más de 70 años. Él comenzó a trabajar en el canal de Panamá en 1928 y él se inició en 1960. Y él inclusive en el 2012, si no me equivoco, creo que recibió una condecoración de jubileo por más de 50 años siendo masón. Bueno, Cecil Haynes precisamente fue un masón muy sobresaliente que no solamente perteneció a la orden, sino que fue invitado a la Casa Blanca. La señora presidenta Mireya Moscoso lo invitó a él exclusivamente para formar parte de la ceremonia de entrega del canal, y él fue iniciado en la orden St. Andrew 1140, escocesa, porque en esa época también existía este tema relacionado con la segregación. Y teníamos características entre la masonería en ese periodo, donde, por ejemplo, en esta orden tenían esa apertura para estos grupos minoritarios, ¿no? Y donde él pudo iniciarse. Pero eso no solamente era en la zona del canal entre los masones. Orlando mencionó los Elks. Los Elks también tenían esa segregación. Ellos, si se acuerdan, tenían en Colón de Margarita un sitio, y aquí también en Panamá, y había otro grupo de Elks que se había separado, que estaba en Río Abajo. Pero eso es precisamente a raíz de una realidad histórica que no podemos negar, que era eso que ocurría en esa época. E inclusive hay una imagen de un maestro Chaloy, creo que es, más adelante. Él fue una persona que fue iniciado en la logia Tisel en 1909, y en esa época las minorías, como también las chinas, no eran aceptados, y en esa logia fue iniciado al igual que otros grupos minoritarios. Pero esas son esas cosas históricas que uno va aprendiendo sobre la orden, que hablan mucho del momento histórico que se vivía precisamente en nuestro país. Y como ya hemos mencionado algunos templos, por medio de la novela, yo lo que quería era presentar esa realidad nuestra relacionada con la orden masónica, y aquellas personas que están familiarizadas con mi novela, lo que yo hago es que yo agrego imágenes y fotos donde incluyo lugares como por ejemplo el Templo Ancón, que ya mencionaron, que ahora es el Museo de Arte Contemporáneo, también el templo que era el Scottish Rite. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, a pesar de tener toda esta historia masónica tan rica, no lo conocemos, y por medio del género de novela, de alguna forma lo damos a conocer. Es decir, muchos de nosotros no conociéramos la hacienda en Cali, el paraíso, si no fuera por la novela María, por ejemplo. Es decir, el recurso de la novela nos permite dar a conocer esta realidad nuestra,
que para mí es muy enriquecedora y pienso que debemos todos conocer. Y eso fue un poco lo que me inspiró a hacer esta novela relacionada con la orden masónica panameña. O sea, presenta más variedad sobre el tema de masonería que de secretismo o apertura. Sí, lo que se pueda presentar, claro que sí. Claro que sí. Muchísimas gracias. Yo quiero aportarte un poquito. Gracias, Carlos. Sí, adelante. Sobre los masones y la zona del canal, que quisiera ahondar un poquito más en eso. Aparte de todo lo que mencionamos que estuvieron aquí para la construcción del canal de Panamá, en aquel viaje inaugural en el vapor Ancón, en 1914, a bordo estaba el entonces presidente de Panamá, Belisario Porras, quien era masón, que estuvo pues a bordo de ese viaje inaugural. Además, podemos mencionar destacadas figuras masónicas o destacados masones que formaron parte de esta historia de la masonería del canal, como lo son Jorge Llueca, que fue parte del equipo negociador por Panamá de los tratados Torrijos-Carter, y de igual forma Carlos Guevara Mann, que son destacados panameños y masones que han tenido esa relación con lo que es esta ruta interoceánica tan importante para todos los panameños. Maestro, disculpe que lo interrumpa, pero el piloto del vapor Ancón También. era masón, George Constantine pertenecía a Canal Zone Lodge. Excelente, mira. Aún más relación de los masones y el canal. Gracias, mi gran maestro distrital. Y bueno, ya llegando, perdóname, luego ya los Torrijos-Carter, se firman los Torrijos-Carter, finaliza la zona del canal y hay un tratado nuevamente, porque había que poner fin a la perpetuidad. Y se firman los tratados del gran maestro de Panamá de Ovaldía en ese momento y el gran maestro Stewart por la Gran Logia de Massachusetts. Siempre hemos tenido estas relaciones fraternales, pero había que regular y adaptar el marco de relación entre nosotros. Y desde ese marco fraternal, la Gran Logia de Massachusetts sigue trabajando en Panamá en conjunta y armonía con la Gran Logia de Panamá. ¿No te pareciera entonces ser que la presencia y la participación y los aportes de los masones en la historia de Panamá como lugar de tránsito y de comunicación entre los mares pareciera que es una constante y un elemento que entonces aglutina y que explica la presencia de las grandes logias en Panamá y la participación de panameños en este tipo de congregaciones? Les queremos recordar a los que están aquí presentes y a los que nos ven por las redes del canal que la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari tiene a disposición información no solamente sobre el tema que nos convoca hoy en el día de hoy, Hablemos del Canal, sino en muchos otros aspectos de la historia de la comunicación entre los mares, las cuales pues estamos invitándolos a todos ustedes a que nos sigan a través de estas redes, participen en estos conversatorios. Le agradecemos una vez más a los distinguidos visitantes que nos participan aquí con su conocimiento y con su testimonio sobre la masonería en Panamá para este conversatorio Hablemos del Canal. Regresamos en unos breves minutos, un breve receso y nos encontramos de nuevo aquí en el siguiente bloque de Hablemos del Canal, en donde abriremos entonces los micrófonos para la participación y las preguntas de parte de la audiencia que nos acompaña hoy en el recinto de la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari. Bienvenidos nuevamente a la segunda parte de nuestro conversatorio Hablemos del Canal, hoy con el interesante tema de los masones y la zona del canal, con la distinguida presencia de los grandes maestros, voy a usar el plural, Carlos Herrera, Eduardo Crocamoy y Aníbal George y Amílcar Gotti, que nos acompañan hoy en este Hablemos del Canal sobre masonería y la zona del canal. Abrimos los micrófonos en esta segunda parte del conversatorio para invitar al público que nos acompaña hoy en el recinto de la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari a formular sus preguntas o sus comentarios dirigidos a los notables que nos acompañan hoy en Hablemos del Canal. Buenas tardes, gracias por la oportunidad, colaboradora de la ACP por 30 años y tengo una inquietud. La participación de las mujeres, ¿hay alguna restricción o pues no recuerdo yo haber visto alguna? Gracias. Para la masonería la mujer es fundamental, es el núcleo de la familia. Los masones, pues la masonería a la que nosotros pertenecemos,
Es la masonería antigua, fundada en 1717. Aquella masonería, por las condiciones de la época, es una masonería exclusivamente de hombres. Sin embargo, podemos decir que hoy en día existe masonería femenina e incluso en la República de Panamá existe una logia de mujeres que trabaja masonería y que practica los principios de la masonería también. Así que pues sí, sí existe masonería de mujeres. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Fitzgerald, yo soy antropólogo y pertenezco al patronato de Santa Ana. Quería preguntarles sobre el edificio del templo masónico, ese que aparece en la pantalla, un par de cosas. La primera es interesante la ubicación del mismo y quería saber si la ubicación del templo masónico, que está en Chorrillo, que ese es el corregimiento de Chorrillo actualmente, tiene algún significado desde el punto de vista del uso del espacio o algún simbolismo asociado al mismo, porque me parece que es un sitio un poco raro para un templo, visto que ahí antes estaban las carnicerías, la saurda, y era un espacio de procesamiento de alimentos, pues del ganado y tal, ¿no? Eso por un lado, y por otro, la estructura del templo y quién fue el arquitecto y por qué ese templo se ve de esa manera, es la otra pregunta. Porque queda un poco fuera de lo que uno esperaría de ese sector. Muchas gracias por la pregunta. La ubicación fue, entiendo, el terreno que pudimos adquirir en aquel momento. El arquitecto fue el mismo arquitecto que diseñó la Presidencia de la República, el edificio de los Archivos Nacionales. Fue el arquitecto que diseñó... Villanueva Mayer, exactamente. Okay. Y ese edificio se empezó a construir en 1924, fue la primera piedra, y se inauguró en en el 23 y se inauguró en el 24. Se inauguró en el 1925. Que ya estamos pronto a celebrar los 100 años de ese edificio. Pero algún simbolismo asociado, y lo otro es el hecho de que esté donde estaba antes el matadero. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Gracias. Buenas tardes. Soy la profesora Elisa Domingo de la Universidad de Panamá, Facultad de Arquitectura. Yo tengo una pregunta. En el trazado urbano de la época del canal, ¿había alguna simbología del compás y la escuadra en el mismo trazado urbano, parecido a como la ciudad de La Plata en Argentina, que fue creado por los masones? Yo tengo esa curiosidad porque pusieron tantas logias y no sé si dará forma de un compás y una escuadra. Yo puedo contestar a esa pregunta. No. A ver, adelante. Maestro Croca. Yo podría de repente decir algo. Mire, la respuesta es no, definitivamente no. Sin embargo, si vemos la ubicación de algunos templos, sí nos damos cuenta que tienen orientaciones muy puntuales. Por lo menos, si nosotros vemos la Gran Logia de Panamá y lo vemos desde el punto de vista que está en el centro, por ejemplo, nosotros vemos que hacia el norte vemos el antiguo templo de Ancón. ¿Sí? Es más, si haces un ejercicio, lo ves en Google Maps, lo puedes ver. Y hacia el sur está el templo que era el Scottish Rite. ¿Ok? Y hacia el frente, tomando referencia la Gran Logia de Panamá, hacia el frente, justo hacia el este, está la Plaza de Francia, que antes era el antiguo cuartel de Chiriquí, y Belisario Porra, que ya lo mencionaron, que se inició en Masones en El Salvador. Él fue que realizó toda esta obra con toda el obelisco, etcétera, y mucha simbología está hacia el este. Entonces hay ciertas orientaciones que no hacen una escuadra, pero pienso que tienen algún tipo de connotación si lo ves desde ese punto de vista. No sé si responde tu pregunta, pero se ve algo interesante ahí que vale la pena explorar, ¿no? Vale la pena. Bueno, gracias. Maestro Croca, ¿usted quería añadir algo? Pedir como la que quería. No, nada más. Perfecto, listo. No había. Adelante, muchas gracias. Adelante. Buenas tardes a todos los panelistas. Jorge Altamiranda es mi nombre. Quería hacer dos consultitas.
La primera de ellas, a través de la construcción del canal o el manejo del canal, como la zona del canal, que es lo que vinimos a ver hoy en su participación, ¿cuántas logias llegaron a ver? ¿Cuántas, diría yo, templos o cuántas corrientes de logias? Porque puede haber una que tenga, como decíamos, templo en el Atlántico, templo en el Pacífico, y el caso particular, Elks. Llegando yo a vivir a Colón, lo único que quedaba del templo, pues aparte de la estructura, era Otto Chef con su restaurante, que luego desapareció. Margarita. Entonces, ¿qué hubo de las personas que participaban de esas logias? Por ejemplo, panameños, hoy día se han tenido que adherir a otras logias, es decir, una información creo que bastante básica. Y lo otro, las edificaciones, tanto de la residencia de civiles, pues no hablemos de las bases militares per se, sino la parte de la administración del canal, la Panama Canal Commission, las edificaciones como el edificio de administración del canal u otros edificios que son majestuosos, si tiene algún tipo de simbología en cuanto a las columnas y demás que son muy características de la arquitectura amazónica. Muchas gracias. ¿Puedo contestar la primera? Sí, claro. Adelante. Ok, logias llegaron en su momento, desde 1898, que se crea Sojourners Lodge, bajo la jurisdicción de la Gran Logia de Escocia. Luego en 1912, con la llegada de muchos más americanos, Sojourners era una logia de habla inglesa, pero con los trabajadores del ferrocarril ingleses. Entonces luego ellos cambian el charter a la Gran Logia de Massachusetts, que fue la primera Gran Logia que reconoce a la Gran Logia de Panamá. Por eso es la conexión fraternal que hay. Llegaron a haber aproximadamente 7 u 8 logias que fueron cambiándose, y debido a los pueblos que se iban inundando, por ejemplo, Seibert, había el pueblo de Emperador, se llamaba Club Empire, entonces allá habían logias, allá creo que estaba Army Lodge, si no me falla la memoria. Entonces se fueron cambiando, se fueron moviendo de lugar. El caso es como que decía de Seibert Lodge, el templo de Seibert Lodge, que está ahora en la isla. En la isla, en una isla. Entonces, templos, había el de Seibert Lodge, que está en una isla en Gatún. Sí, donde queda la ampliación. Terminó siendo una isla después de la ampliación. Oh, wow. Sí. Tenemos el templo de Sojourners Lodge, que yo lo mencioné, que es un banco en Colón, Cristóbal Canal Zone. Eran no sé cuántos kilómetros, 3 kilómetros. Ese pedacito ahí del puerto era Canal Zone, 3 kilómetros. Ancon Lodge, que es el Museo de Arte Contemporáneo. También está el antiguo Scottish Rite, que es el Teatro Unida. ¿Qué pasó con toda esta gente? Muchos se murieron, muchos se regresaron, y ahora es la nueva generación. De hecho, yo soy el primer panameño, born and raised panameño, iniciado en una logia perteneciente al distrito que ocupa este cargo. Ok, felicidades. Entonces, por eso. No ves las canas. Si me permiten... Sí, adelante, por favor. Como mencionaste, Orlando, ya Elks y el caballero ya mencionó Elks. Creo que vale la pena hacer la aclaración porque quizás hay un poco de confusión con el tema, ¿no? En Panamá existieron más de 30 grupos fraternales, no solamente la Orden Masónica. Los Elks son un grupo fraternal totalmente independiente y no tiene nada que ver con la Orden Masónica, al igual que las logias mecánicas, la logia Forester, los Shepherds, por ejemplo, y así hay religiones que tienen sus propios grupos fraternales, inclusive grupos religiosos tienen grupos, pues, por ejemplo, los Caballeros de Colón, por ejemplo, los Opus Dei, los judíos también tienen un grupo, también, es decir, están los Rosacruces, hay muchos grupos fraternales en Panamá, ya no haber más de 30, y los Elks fueron uno de ellos, pero es algo totalmente independiente, y eso es lo interesante también que hace particularmente tan distinto a Panamá, que esa realidad no la ves en otros países, y es precisamente por la cantidad de personas que llegaron a Panamá a distintos lugares donde se encuentra eso. Si nosotros viajamos a otros países en Sudamérica quizás, o inclusive Estados Unidos, no encontramos esa variedad de fraternidades como la que se encuentra acá, y es súper interesante, y quizás han visto templos y piensan que son masónicos y son de algunos de estos grupos fraternales. Entonces, en Colón sobre todo, cuando van en Avenida Central, por ejemplo, calle Sexta, hay un templo mecánico. Calle Cuarta está uno de los Shepherds. Por ejemplo, si van a Amador Guerrero, hay un templo que es el Forester, por ejemplo, pero ninguno de esos son masónicos, ya vamos por 4 templos. Es decir, ese es el tipo de cosas que en lo personal a mí me apasionan,
que tienen que ver con la historia de Panamá y nosotros ignoramos, ¿no? Relacionado con estos grupos fraternales y obviamente con la orden masónica, ¿no? Okay. Yo quería hacer una pregunta ahora, tal vez teniendo aquí la presencia de los más altos representantes de los grupos tal vez más visibles dentro de la masonería, y visto en la riqueza o la particularidad de la vida masónica en el siglo XX, finales del XIX y principios del siglo XX, y frente a todos los cambios que viene sufriendo el territorio a partir de los usos y de las actividades, ¿habrá alguna intención o iniciativa de conservar la memoria física de alguno de los templos, por ejemplo el de Gatún en el Atlántico, o algún edificio representativo dentro de la antigua zona del canal que dé cuenta y registre la memoria y la presencia de los masones en Panamá? Porque además de las cosas que me tocó a mí documentarme para el desarrollo del conversatorio, de las otras cosas que ustedes han aportado aquí de manera muy asertiva, se me ocurre o me viene a la mente la conservación y la preservación del patrimonio masónico en la zona del canal. El problema es que todas esas edificaciones ya tienen dueño. Así que de nosotros querer conservar, por llamarlo de alguna forma, tendríamos que tratar de comprarla de vuelta. Okay. El edificio que era el Scottish Rite tiene dueño, donde está el MAC tiene dueño, todas estas edificaciones ya tienen su propietario. La de Gatún, hay una oportunidad de la de Gatún. En la posición donde está la de Gatún sería un poquito complejo. Para los que están familiarizados especialmente con Gatún, el templo masónico solía quedar casi al lado de la piscina. Estaba la piscina, había unas barracas para empleados de en ese tiempo, Comisión del Canal, y al ladito estaba el templo. De hecho, antes de ser masón, yo me quedé en esas barracas y estaba viendo el templo y siempre estuvo cerrado en el periodo que yo estuve ahí. La cosa es que ya nada de eso existe. No hay vida, no hay vida en Gatún. No hay vida, en esa área no hay vida. No hay vida en Gatún, no hay vida pública civil en Gatún. No. Entonces no tendría sentido ese... Porque inclusive llegar ahí fuera, ni siquiera sé si se puede hacer. Así que para responder, nuestra memoria histórica en todo caso está en el edificio de la Gran Logia de Panamá. Muchas gracias. Adelante, Jules. Buenas tardes a todos los panelistas. Excelente la participación de ustedes y gracias por ilustrarnos. Mi nombre es Jules Ríos, yo soy director y productor audiovisual y la pregunta es un poco más relajada, ¿no? Para romper el hielo. Pero yo creo que el común de los panameños tiene la percepción de que la masonería es una cuestión muy oculta y muy secreta, y pues que no se sabe qué es lo que hace, pero que todos los miembros son gente de mucho dinero los que están ahí. ¿Cuán cierto y cuánto hay de simple, digamos que, cuentos o leyendas urbanas con respecto a esto? ¿Por qué hay como tanto secretismo con respecto con lo que hacen? Sí. La masonería no es secreta, la masonería es discreta. Y tiene que ver con muchos temas históricos. Por lo que comentaba al principio, en aquellos inicios de la masonería era un despertar de las ideas liberales, y las monarquías y los círculos de poder en aquel momento pues reprimían todos aquellos personas que se atrevían a pensar diferente al poder establecido. Entonces eso llevó a la masonería a ser un poco más discreto en sus reuniones, un poco más discreto en la forma de llevar el ejercicio de la masonería. Y en cada país tiene una situación diferente. En España, por ejemplo, para la época de Franco fueron perseguidos y encarcelados muchos masones. Y cada país tiene su particularidad. Pero realmente la masonería no es secreta, es discreta. Yo voy a agregar algo. Dentro de las investigaciones que estaba haciendo, y casualmente fue en este recinto, encontré un directorio de la década de los 20, un directorio telefónico, donde mencionaba a miembros de la orden masónica abiertamente y precisamente en qué logia pues, pertenecían. Tenía nombres como por ejemplo el de Jorge Oller, aparecía ahí, aparecía Guillermo Andreve. Es decir, era en esa época inclusive, creo que si no me equivoco, era el lugar con el mayor per cápita de personas miembros de masones.
porque la gran mayoría de las personas que estaban en la zona del canal también eran masones, y era muy abierto, inclusive en el directorio. Pero a medida que pasó el tiempo, quizás la sociedad fue cambiando un poco al punto en que, como dice Venerable Gran Maestro, pues se tuvo que adoptar cierta discreción. Y eso es precisamente porque muchas personas tienen ciertos prejuicios y puntos de vista que quizás en los lugares de trabajo es mejor mantener discreción para evitar problemas precisamente por eso. Entonces lo que se procura es precisamente eso y no tanto secreto. Y lo que también se procura es que si una persona no te autoriza a decir que es masón, tratar de no hacerlo, porque precisamente no sabemos las circunstancias del sujeto en su área de trabajo que le pueden traer problemas por ese tipo de situaciones, ¿no? Entiendo. Una última pregunta, y esto va dirigido a don Eduardo Crócamo. ¿De qué se trata el simbolismo de los guantes blancos? Es para no mancharte las manos cuando sacrificas al cabrito. Porque la sangre te queda debajo de las uñas y es difícil de sacarla. No, pero tengo algo que añadirte. Mi bisabuelo era primo hermano de Guillermo Andreve, y él lo trajo a la masonería. Entonces, cuando él se fue a casar con mi bisabuela, el padre ellos vivían en esa época, te puedo estar hablando de 1905, 1906, ellos vivían por Santa Ana, y el padre no los casó. El padre le dijo, no te puedo casar porque tú eres masón. Entonces él esperó, no sé, 20, 30 años, y cuando regresa un tío abuelo mío que era jesuita, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, regresa en los 40, entonces él casa a mis bisabuelos en el 40, cuando ya mi abuelo se estaba casando, porque el padre no lo quería casar porque era masón. Aquí en Panamá, hace poquito. Sí. Muy interesante. Muchas gracias. Pero ya sabes, si vas a sacrificar un cabrito, siempre usa guantes blancos. Sí. Excelente, gracias. Una última pregunta, último comentario, Aristides Ureña, por favor. Aprovechado que rompiste el cosa también. Históricamente, es claro, la masonería tiene toda una historia atrás que es positiva, ¿no? La pregunta es que la reflexión va más o menos por la línea que él decía, aparte del matar el cabrito, ¿no? Que es muy chistoso, pero estamos en una democracia, estamos en una sociedad que va avanzando y en la cual la transparencia es una de las cuestiones esenciales. Conozco el trabajo que hace Abu Saad, que es fenomenal. En verdad, tenía un familiar que fue quemado y fue llevado a los Estados Unidos de parte de usted, y se ve la función que tiene, pero la masonería en sí todavía tiene esa cuestión. La relación que existe en esta contemporaneidad de vida real, ¿no? De vida real, continuamente, en la cual la sociedad pretende transparencia, no poderes ocultos. ¿En qué relación tienen ustedes? ¿O es simplemente una manera antigua que hay que dejar y abrazar la transparencia? Porque hay que abrazar la transparencia. La sociedad no vamos para atrás. Y esa es la dificultad en la cual estamos viviendo, una sociedad que pretende ser contemporánea y ágil en una participación de todos. Muchas gracias por la pregunta y coincido plenamente con usted, y por eso estamos aquí. La masonería no tiene nada que ocultar, muy por el contrario, mucho que contar. La masonería trabaja en el individuo, en el ser humano, en el hombre, procurando que sea una mejor persona, que sea un mejor hombre, un mejor padre de familia, un mejor hermano, que sea un ejemplo para su familia, que sea un ejemplo para la sociedad. La masonería no tiene agendas de controlar el poder ni nada por el estilo. Lo único que quiere es que sus miembros sean mejores personas y que cada uno de nosotros, desde la trinchera en la que estemos, sea piloto del canal o sea la posición en la que tenga, pueda hacer lo mejor que pueda por su país. No hay ninguna agenda oculta, es tratar de que las personas sean mejores personas. Estamos haciendo actividades públicas como esta, estamos yendo a los medios de comunicación, estamos teniendo jornadas en que las personas pueden ir y visitar nuestro templo masónico. Hemos escrito un libro que contiene las memorias de los 100 años de la masonería panameña, que hemos entregado una copia para que repose en esta biblioteca, donde contamos lo que ha pasado en estos 100 años. Es una institución completamente abierta y que trabajamos por tener una mejor sociedad. Eso está bien. Gracias. Muchas gracias. Una última pregunta, intervención de la profesora Zurita, por favor, breve, que el tiempo nos persigue en este mundo de las redes sociales y de los videos. Adelante, por favor.
no tanto como pregunta, sino una breve consulta, porque yo soy historiadora. Los historiadores nos gusta ir al fondo. Creo que podemos calificar esto como una tenida blanca. ¿Sí o no? Bueno, tengo curiosidades, tengo un pequeño trabajo que he hecho sobre la masonería en Panamá. Dentro de esa investigación que hice tuve enormes dificultades para lograr visitar el templo y me dijeron que los jueves nada más. ¿Cómo se llega a ser masón? ¿Qué es lo que nosotros tenemos visible de la masonería? Me ha costado mucho trabajo, pero encontré el trabajo de Félix Oller, que es muy importante. Pero me pregunto, uno, la masonería es conocimiento y es discreción. Me pregunto, ¿por qué no está sistematizado los documentos que tienen en el templo, en la logia, como logia 3 personas? ¿Por qué la Trinidad? Entonces, eso es lo que lleva a que hoy la masonería se vea como algo desconocido, inclusive la Iglesia lo califica como ateo, y en la Iglesia Católica, allá en el Vaticano, hay grupos afines a la masonería. Entonces yo quisiera saber cómo nosotros los historiadores podemos hacer historia de la masonería en Panamá, ¿cierto? Muchísimas gracias. Profesora, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente me alegra mucho saber que está trabajando un documento sobre la masonería y pues las puertas de la Gran Logia de Panamá y todo lo que nosotros tengamos disponible está a su disposición para poder contribuir con esa obra que está trabajando. La Gran Logia de Panamá, pues tenemos una oficina administrativa que ahí puede ser atendida de lunes a jueves, de 8 de la mañana o 9 de la mañana a 5 de la tarde. Con todo gusto podemos intercambiar contactos porque me interesa mucho poder aportar al trabajo que está desarrollando y darle mucha más información para ese proyecto. ¿Cómo se hace para ser masón? Bueno, para ser masón, paso 1, ser hombre libre y de buenas costumbres, tener mayoría de edad, creer en un ser superior, y en nuestra página web www.granlogiadepanamá.org está un formulario que las personas pueden llenar y eso inicia un proceso de afiliación. Así es como hacemos un poquito más en la era moderna, pero lo que históricamente se hace es, para ser uno, pregunta uno. Entonces, si conoces a un masón, decimos toca a la puerta, manifiesta tu interés y ese masón te va a explicar un poco de lo que es la masonería y poco a poco vas a ir empezando ese proceso hasta que pueda ser iniciado como un maestro masón. En cuanto a la pregunta que por qué no están digitalizados los archivos, cualquiera pensaría que yo planteé esa pregunta, pero yo soy ingeniero de sistemas informáticos y uno de mis proyectos como gran maestro es poder establecer una biblioteca digital, poder tener un gestor documental de todos los archivos históricos de la masonería que estén disponibles para investigadores, para estudio, para que estén disponibles porque es parte de la historia de nuestro país. Una vez más queremos agradecer a los notables representantes de la mente de los masones, del movimiento masón, del grupo de los masones presentes en Panamá, en la historia de Panamá, para la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari, para los eventos públicos, Hablemos del Canal, ha sido realmente un privilegio tenerlos hoy presentes, a quienes nos ven y nos escuchan en las redes sociales del canal, en YouTube. También los considero privilegiados de tener la posibilidad de tener este registro audiovisual sobre este excelente diálogo que hemos tenido hoy, esta tarde, sobre los masones en Panamá y particularmente sobre los masones y su relación con la zona del canal que particularmente parece ser de mucho interés y objeto y sujeto de documentación y de interpretación un poco para también encontrar también los derroteros a futuro. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias de nuevo a ustedes. ¿Puedo decir algo? Por supuesto. Una cosita cortita. Antes de cerrar, por favor. La función que hace Abusat no es posible sin la ayuda de todos ustedes. Si quieren aportar a nuestra misión, lo pueden hacer. Ah, sí, yo soy así. Pueden hacerlo por Yapi. Shriners Panamá, de Shriners Panamá, está en el directorio, de $1 para adelante, más que bienvenido. Si quieren hacer una donación más grande, pues bienvenida sea. Pueden venir a nuestras oficinas, es deducible los impuestos y se van a sentir bien después de que lo hagan.
Quería aprovechar Ahora sí. antes de cerrar y como hace un rato les comentaba de que el potencial del video y de las imágenes puede poder jugar con el tiempo y los espacios. Quería ofrecerles este último espacio a ver si tenían algún mensaje, además aprovechando el mensaje que dio el potentado Aníbal George de parte de la Gran Logia de Panamá o del Gran Lodge de Massachusetts o Amílcar Gotti. Sí. De parte de la Gran Logia de Panamá, Orlando, queremos agradecerte a ti y al Canal de Panamá, a los panelistas que me acompañan, a Eduardo Prócamo, Gran Maestro Distrital de Massachusetts en Panamá, al ilustre potentado Aníbal George, al hermano Gotti, Amílcar Gotti, y a todos los hermanos, damas y caballeros que nos acompañan. Para la Gran Logia de Panamá ha sido un honor, un placer poder participar de esta actividad, porque consideramos que es muy importante poder compartir nuestra historia, la historia conjunta que tenemos en este país y cómo los masones han podido o hemos podido aportar en lo que es la historia del Canal de Panamá, que se sigue escribiendo con letras doradas, como dice mi pasado gran maestro, hermano, amigo Líctor Reina. Pero la masonería tiene un rol importante en la sociedad. Queremos proyectar mucho más lo que hacemos. Ese mensaje de la masonería de que somos hombres libres de buenas costumbres es real, es lo que promovemos que nuestros hombres, nuestros hermanos practiquen, que sean hombres de valores, de virtudes y que salgan a defender la democracia, la educación, la justicia y todo lo que sea positivo para nuestra sociedad, nuestro medio ambiente y nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Solo darte las gracias por la tenida y por la recepción que nos has dado. Muchísimas gracias. Quisiera también aprovechar rapidito, Orlando, para darte las gracias y la verdad que estoy muy contento de estar con todos ustedes. Y bueno, aquellas personas que estén interesadas en conocer un poco más de mis obras, tengo una cuenta de Instagram, Amílcar Gotti Escritor, donde pueden también contactarme y si están interesados en conocer más, pues con mucho gusto pues yo les puedo responder cualquier duda que tengan. Y nuevamente muchísimas gracias por la invitación y gracias a los panelistas por el privilegio de estar acompañándolos a todos ustedes. Gracias. Hablemos del canal todos los últimos jueves de este mes en este mismo recinto en la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari. Están cordialmente invitados. Muchísimas gracias y nos vemos al próximo jueves.